Hola, ¿cómo están? Un día voy a hacer los ejercicios que quedaron pendientes del viernes, que no pude hacer la ayudantía presencial por un problema, así que démosle. La idea es que van a ser tres ejercicios de probabilidad, son de la guía, saqué dos de la guía y justamente el que se ve acá, como sale el puntaje, es de una PEP de semestres anteriores, así que va a servir harto manejarlo. Siento que son bien completos, así que dice, una constructora de vialidad se abastece de una mezcla asfáltica en caliente de tres plantas de producción, A, B y C. La planta A suministra el 40% de los lotes de asfalto, mientras que la B suministra el 35% y el resto lo suministra la planta C. Antes de seguir avanzando, bueno, en la prueba ustedes tendrían que definir las variables, es decir, así como A es el asfalto producido suministrado por la planta A. Lo mismo con la B, lo mismo con la C. Pero en este caso, como para ahorrarnos pasos, lo que podemos ir sacando acá dice, eh, la planta A suministra el 40%. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad de A es igual a un 40%. ¿Qué es un 40%? Es 40 dividido en 100, entonces 0,4. Después me dicen que la planta B suministra el 35. 35% es igual a 0,35. Y me dicen que la planta C suministra el resto. Entonces, ¿cuál es el resto? Lo que me falta para llegar a 100. Tengo acá 40 más 35 son 75, me faltaría un 25. Y ese sería lo que suministra la planta C. Entonces, seguimos. Dice, de acuerdo a la experiencia se sabe que de los lotes de la planta A, el 1% son defectuosos. Estas son probabilidades condicionales, así que vamos a ver viéndolo de a poquito. Después dice la probabilidad de que un lote sea defectuoso y que provenga de la planta B es de 0,007. Y de los lotes de la planta C, el 96% no son defectuosos. Aquí entra una nueva variable que es la probabilidad de que sea defectuoso o la probabilidad de que no sea defectuoso. Me imagino que como habrán visto en clase, el complemento habla de lo que te falta para llegar a, así en palabras muy simples, para llegar a uno. O sea, por ejemplo, si yo tengo la probabilidad de m es igual a 0,4, la probabilidad de m complemento va a ser 1 menos 0,4 y eso es igual a 0,6. Ese es el complemento, lo que me falta como para llegar a eso. Entonces, vamos sacando los datos que nos dieron acá. Primero, voy a sacarlos, por ejemplo, dicen de los lotes de la planta A, el 1% son defectuosos. Entonces me están diciendo, de los que ya son de la planta A, se me están dando una probabilidad condicional, me dicen, de tal forma de que ya es de la planta A, solamente son defectuosos el 1%. El 1% sería 1 entre 100, sería 0,01. ¿Cómo se dice? Dice la probabilidad de que sea defectuoso dado que es de A. O sea, ya nos están dando que es de A. Y aquí dicen dado que es de A, el 1% son defectuosos. Como para entender lo que yo les decía en la diapositiva anteriores, muchas veces en estadística, como nosotros vamos a poder manejar calculadora y todo, como la tengo acá, el problema no va a ser tan matemático, sino va a ser mucho de comprensión. Entonces hay que saber leer los problemas, que es lo más rebuscado. Por eso yo siempre les voy a recomendar, siempre que puedan, hagan las guías, porque la profe hizo la guía de tal forma de que va escalando con los contenidos. Entonces en probabilidad va a ser muy clave entender de dónde salen las cosas y quizás diagrama de Venn para entenderlo. Hay un ejercicio después de eso. Entonces después nos dicen no tenemos esa. Después nos dicen la probabilidad de que el lote sea defectuoso y que provenga de la planta B es 0,07. Entonces, aquí ya no es un dado que me están dando que es I. Entonces me dicen la probabilidad de que lote sea defectuoso y el I siempre uno lo asocia a la intersección. Entonces, usted lo voy a dejar aquí anotado. Después esto se los mando. Cuando ustedes le dicen I, generalmente, bueno, en probabilidad es una intersección. Y cuando les dicen O, es una unión. Lo mismo, si les dicen dado que o les ponen una condición, es la condicional. De esa forma uno va como asociando las cosas. Entonces me dicen la probabilidad de que el lote sea defectuoso y que provenga de la planta B es, es 0,007. Entonces, defectuoso y B. Y en la última me están diciendo de los lotes de la planta C,
el 96% no son defectuosos. Entonces, lo mismo que decía de la plantada, me está dando la condición de que, vamos a juntar esto un poquito, así, para que no se me desordene, de los lotes que yo sé que ya son de C, entonces tengo una condición dada, ya son de C, de los lotes de C, el 96% no son defectuosos. Entonces, si defectuoso era D, que no sea defectuoso es D complemento. Conviene siempre hacerlo con el complemento en estos casos que son sí o no, cosas así, porque inventar una nueva variable no ayuda mucho y al final es algo que si es defectuoso o no es defectuoso, termina siendo el complemento. Es lo que te falta para llegar al total. Entonces me dicen que es el 96%, o sea, 0,96. ¿Qué me dicen las preguntas? Se elige al azar un lote de asfalto. Un lote de asfalto puede ser A, B y C. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso? Entonces en el uno me están pidiendo probabilidad de que no sea defectuoso. Eso es lo que me están pidiendo en el uno. Y en el 2 para dejarlo al tiro, se elige al azar un lote de asfalto y resulta defectuoso. ¿De qué planta es más probable que venga? Justifique su respuesta calculando cada una de las respectivas probabilidades. Ya, esto es un ejercicio de probabilidad total. Lo complicado de hacerlo online, pero igual va a quedar para la posteridad, pero esto es probabilidad total y teorema de Bayes, que es cuando no tenemos la probabilidad. Si ustedes se dan cuenta, no tenemos la probabilidad de defectuoso, entonces tenemos que buscar una forma de armarlo. Y tampoco, bueno, la después la vamos a hacer, pero nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Por ejemplo, eh, si ustedes ven la fórmula de que, no sé, esto no es, voy a cambiarle las letras porque justo estamos usando A y B, pero la probabilidad de gato dado arroba es igual a la probabilidad de gato y arroba partido en la probabilidad de arroba. Eso, esa es la fórmula de condicional y con esto es lo que uno más va a intentar jugar como para sacar las cosas. De aquí salen todas las otras fórmulas y también generalmente con el diagrama de Venn. Pero bueno, eh, usando esta fórmula, vamos a ponerle otras letras. Por ejemplo, tengo la probabilidad de D dado A sería la probabilidad de ¿cómo se llama? La probabilidad eh, de D y A partido de la probabilidad de A. También tengo la probabilidad de D y B y tengo la de que no sea defectuoso y C. Ya, ¿por qué yo quiero sacar esto? Porque ¿qué es la probabilidad de, por ejemplo, de que sea defectuoso? Es la probabilidad de que esto sea defectuoso y A más la probabilidad de que defectuoso y B más la probabilidad de que sea defectuoso y C. Mira, esto es medio avanzado, así que la forma que yo logré entenderlo o que logré explicarlo muchas veces, esto es un problema de probabilidad total. A ver si me queda bonito. Perdón si los dibujos son medio feos. Pero imaginemos que tenemos esto. Ya tenemos. Este es como nuestro espacio muestral. Está dividido en tres porque son tres plantas de producción. Entonces tenemos la planta A, la planta B y la planta C. Y tenemos un evento que puede pasar siempre acá. Y esto, este circulito verde, digamos que es que sea defectuoso. Entonces todo lo que está fuera del verde es que es defectuoso. Que quiero explicarles acá, que si se dan cuenta, no existe el P, la probabilidad de A y B, porque nunca intersectan. Tampoco B y C o A y C, porque no hay intersección. Entonces la forma de ir juntando acá, por ejemplo, si yo quiero juntar, calcular la D, si yo quiero calcular la D, tendría que decir la probabilidad de A y D. ¿Cuál sería la probabilidad de A y D? O D y A, es lo mismo, son conmutativas. Sería justamente esto de acá. Yo la forma que más les recomiendo para aprender diagrama de Venn, y capaz les mando una cápsula para, o sea, para aprender probabilidad, es el diagrama de Venn. También está la tabla de intersecciones, que es la otra forma, pero siento que esta es la forma visual y es súper práctica como para poder entenderlo. Entonces, ya, para primera parte de
eh, de cómo se llama para calcular el D sería A y D. Después tendría esta parte de acá. Esta parte de acá sería B y D, o D y B. Acuérdense que son conmutativas las intersecciones y las uniones. Las condiciones no son conmutativas, pero las intersecciones y las uniones sí. Entonces aquí sería B y D. Y por último sería este de acá, que sería la probabilidad de C y D. Entonces, si yo sumo estas tres partes, me va a dar la probabilidad de D. De esa forma se calcula en base a la probabilidad total y cuál es la fórmula de sacar las intersecciones, que siempre es la fórmula que yo siento que se ve fea, pero bueno. Y si ustedes hacen el despeje de esta fórmula de acá, por ejemplo, yo quiero la probabilidad de D y A, yo hago el despeje, entonces multiplico, por ejemplo, por la probabilidad de A, entonces me va a quedar la probabilidad de D dado A por la probabilidad de A va a ser igual a la probabilidad de D y A. Y como acá sería probabilidad de A dividido en probabilidad de A, queda así. Entonces de esa forma nosotros calcularíamos la intersección. Perdón. Entonces, va a quedar feo acá, pero no quiero confundirlo. Eh, entonces es como para tener la fórmula, pero después vamos a ir haciéndolo pasito a paso. Pero D y A sería la probabilidad de D dado A por la probabilidad de A. Más, en este caso lo mismo. Imagínense ahora en vez de tener una A tuviera una B. Sería la probabilidad eh, de dado B por la probabilidad de B. Y lo mismo con la última, la probabilidad de D dado C por la probabilidad de C. Ya. Esas son las fórmulas y se arma la probabilidad total. Eso es como el general de las cosas. Pero si se dan cuenta aquí me están dando la probabilidad de D y B. Entonces no necesito calcular esto. Sería 0,000. ¿Era 00 o 0? Sí, eso, perdón. Me están dando la edad al medio. A ver si puedo usar uno de estos para no estar cambiándolo. Eso. Entonces me están dando eso, me lo están dando ahí. Entonces a mí me falta calcular la probabilidad de A y D, que podemos calcularla con este despeje, y de alguna forma calcular la probabilidad de C. Ahí ustedes me dicen, la pregunta nos están pidiendo la probabilidad de D complemento. ¿Por qué estoy calculando la probabilidad de D? ¿Por qué? Porque si yo calculo, que son la mayoría de datos que tengo, la probabilidad eh, de D, ¿cómo se llama? Es lo mismo que decir uno menos la probabilidad de complemento. O al revés, la probabilidad de complemento es igual a uno menos la probabilidad de. Y eso es lo que lo hace complejo en las pruebas, porque tenéis que ser muy rebuscado en los pasos y todo. Entonces ya, armémoslo paso a paso. ¿Tenemos la probabilidad de D y B? Sí. Ahora, con esto que tengo yo aquí, puedo sacar la probabilidad de D y A. Voy a borrar esto. La probabilidad, entonces, por ejemplo, en este mismo ejemplo, esta misma fórmula que tenemos aquí, la probabilidad de D dado A es 0,01 por la probabilidad de A que sabíamos que era 0,4. 0,4. Eso va a ser la probabilidad de D y A. Entonces, la calculadora lo anotan 0,01 por 0,4 y esto creo que es si no estoy mal, 0,004. Si no estoy mal, así que eso nos va a dar la probabilidad de D y A. Después, entonces tenemos este de aquí, perdón, 0,04. Que en verdad era como 1 partido en 250 para que no, por si yo llegara a cometer algún error. Después tenemos este dato, que nos dicen la probabilidad de D complemento y C, o sea, dado C, es igual al 0,96. ¿Qué me están diciendo aquí? Me dicen
que la probabilidad de que, imagínense yo me llevo esto de acá, me llevo este cuadrito de acá que es solo la C. Eso pasa en las condicionales. Uy, aquí. Lo voy a anotar aquí. Me llevo solo la C. Entonces me dicen la probabilidad de que sea no defectuosa, o sea, de complemento, dado que es de C. O sea, si ya es de C, la probabilidad de que no sea defectuosa, o sea, todo esto que está afuera, es de un 96%. O sea, un 0,96. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa dado que es de C? Sería lo que te falta para completar el 1. Entonces, de que sea defectuosa, la probabilidad de que sea defectuosa dado que es de C sería 1 menos 0,96. Y eso es igual a 0,04. ¿Para qué calculamos esto? Porque si se dan cuenta, podemos aplicar la misma fórmula que sería la probabilidad de D dado C es igual a la probabilidad de D y C partido de la probabilidad de C. Entonces, hacemos el mismo despeje que hicimos antes, ahora multiplicamos por la probabilidad de C y te da que la probabilidad de D dado C. Perdón, se me traban las palabras. Por la probabilidad de C es igual a la probabilidad de D y C. De esa forma, nosotros tendríamos que la probabilidad de D dado C es 0,04 por 0,25 y eso nos va a dar la probabilidad de D y C. Entonces lo calculamos, sería 0,04 por 0,25, 0,01. Eso nos va a dar 0,01. Entonces, estos daditos de acá, me lo voy a traer para acá y me va a dar 0,01. Así, ahora yo lo sumo y me va a quedar 0,01 más 0,007 más, aquí lo voy a hacer con la fracción para que no haya errores, nos tiene que dar 0,021. Esa es la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces la probabilidad de que sea defectuoso es 0,021. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso? La probabilidad de que no sea defectuoso sería 1 menos 0,021. Así, nosotros, bueno, esto yo lo que hago es multiplicarlo por menos 1 y sumárselo a 1. Y te va a dar que la probabilidad de que no sea defectuoso es de un 0,979. Y así ustedes calculan la probabilidad de que no sea defectuoso. Si se dan cuenta, es más latero como buscarlo, pero generalmente si ustedes van a practicar con ejercicios de probabilidad, mi idea es antes de la PEP mandarles las pruebas resueltas, o sea, las guías resueltas para que puedan igual, porque no todas tienen la respuesta, pero así ustedes llegan a la respuesta, como jugando con las fórmulas, entre comillas jugando, es como desarmándolas. Esa es la respuesta de la 2.1. Entonces vamos con la 2.2, que nos dice, espérame 2 segundos. Eh, La pregunta nos preguntaba cuál es la probabilidad, sí. Es que a veces cuando te preguntan cuál es el porcentaje, aquí faltaría multiplicarlo como por 100, ¿no? Entonces me dicen, se elige al azar un lote de asfalto y resulta defectuoso. ¿De qué planta es más probable que venga? Justifique su respuesta calculando cada una de las respectivas probabilidades. Ya, o sea, me dicen que se elige un lote al azar de asfalto y resulta defectuoso. O sea, me están dando una condición. ¿Qué condición me están dando? Que ya es defectuoso. Me dice, ¿de qué planta es más probable que venga? Entonces tenemos que calcular la probabilidad de que sea, vamos a copiar esto, la probabilidad de que sea de A, dado que es defectuoso, la probabilidad de que sea de B, dado que es defectuoso, y la probabilidad de que sea C, dado que es defectuoso. ¿Cómo se calcula esto? Se calcula, si vemos la fórmula que anotamos arriba, eh, yo les había dicho, lo voy a anotar aquí de nuevo, para que no se nos olvide.
el genérico siempre es así. La probabilidad de A y B, partido en la probabilidad de B. Entonces, sería la probabilidad de A dado D va a ser igual a la probabilidad de A y D partido en la probabilidad de D. Entonces reemplazamos los datos porque justamente en el ejercicio anterior calculamos la probabilidad de D y la probabilidad de D era 0,021. Entonces vamos a tener que es 0,021 y la probabilidad de A y D nos había dado que era 1 partido en 250. Lo dejo como fracción porque no estoy muy seguro a veces de las, ¿cómo se llama? Como de la notación científica. Entonces prefiero no cometer ese error. Entonces sería eso así, punto 0,21 y nos va a dar que la probabilidad de que sea de la planta A, dado que es defectuosa, así se lee en este caso, va a ser igual a 19, 0,1905, pongámosle, 0,1905. Entonces, vamos con la siguiente. Probabilidad de que sea B, dado que es defectuosa. Esa sería la probabilidad. Lo mismo que hicimos acá. Entonces, para saltarme ese paso, o bueno, dejémoslo planteado, para que quede más bonito. Pero sería la probabilidad de B y D, dado la probabilidad de D. Entonces, esta probabilidad era 0,007. 0,007 partido en 0,021. Si no estoy mal es un tercio, pero calculémoslo. Ya, 0,007, 0,021. Entonces es 0,33 periódico, 0,3 periódico, pongámosle 0,3333. Ahí, cortamos la cuarta. Puedo cortar toda en la cuarta. Y en el último sería la probabilidad de C dado D. Entonces nuevamente la probabilidad de C y D. Uy, la probabilidad de D. Entonces sería abajo, otra vez, 0,021. Y la probabilidad de que sea defectuoso y C era 0,01. 0,01. Entonces, de nuevo la calculadora. 0,01 y acá abajo 0,021 va a dar 10 sobre 21 que es 0,47, perdón, 62 porque es 61,9 vale 0,47 62. Así, ¿cuál era la pregunta? ¿De qué planta es más probable que venga? Si vemos la probabilidad, ¿cuál es la mayor? La de C dado D. Entonces es más probable que venga de la planta C. Y nos decía calcular cada una, calculamos cada una. Conceptos claves que tienen que quedar de acá. Bueno, además de lo de la probabilidad total, que de verdad les recomiendo hacer la guía porque siento que es bien explicativa en eso. eh, Cosas que no se les pueden olvidar, por ejemplo, porque yo decía que esto es igual a eso, es por la probabilidad de que sea conmutativo. Entonces así no se confunden. Si eso se invierte, da lo mismo. El mismo caso pasaría para algo así. Pero no es para todo, porque es distinto decir D dado B, es distinto a decir la probabilidad de B dado D. Eso, que eso les quede claro. Ojalá que quede claro este ejercicio. Los que siguen son más sencillos, pero ese es un ejercicio tipo prueba, para empezar a como cachar el nivel. Si está muy complejo, ya podemos, la próxima ayudantía, igual después les voy a preguntar como para que lo veamos desde lo más básico. Entonces dice, este es el ejercicio de la guía. Sí, dice, un sistema electrónico consta de 10 componentes conectados en serie, que funcionan independientemente, teniendo cada uno una probabilidad de fallo del 0,05. Calcule la fiabilidad del sistema, la probabilidad de que el sistema funcione correctamente, que pase de A a B. Entonces, venimos acá. Dice
Ta, 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 ta. Consta de 10 componentes que funcionan independientemente. Este es el primer dato súper importante. ¿Qué significaba en probabilidad que dos eventos fueran independientes? Por ejemplo, que la probabilidad de que A y B y son A y B independientes significa que esto va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de B. Eso es súper importante. Cuando ustedes lo dicen independiente significa que la intersección se multiplica. O sea, así. Así que se puede calcular la intersección sin tener que hacer estas cosas como condicionales. Pero esto ustedes no lo pueden asumir. Solamente si les dicen independencia. Cuando ustedes le dicen independencia, independiente, que independientemente o cosas así, se usa esto. Si no es el caso, no intenten inventar porque estarían asumiendo una propiedad que no siempre aplica. Entonces nos dice calcule la fiabilidad del sistema. Ya nos dicen que la probabilidad de fallo es del 0,05. O sea, definamos que la probabilidad de que funcione es f, la probabilidad de que no funcione es f complemento. Entonces la probabilidad de fallo, que es que no funcione, va a ser 0,05. Entonces, si es el complemento, la probabilidad de que funcione sería 0,95. Entonces, de 10 componentes que todos tienen esta misma probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que funcione? Esta sería del 0,95, del 0,95, 0,95, y así los 10 tienen todos los cuadraditos, o bueno, en este caso componentes, todos una probabilidad del 0,95, que parezcan 4 y 9, pero es 0,95. Y como son independientes, se multiplican todos. Entonces sería 0,95 por 0,95 por 0,95, así 10 veces. ¿Cómo se puede anotar eso de una forma más bonita? Sería la probabilidad de... bueno, ustedes tendrían que poner F y F y F y F así 10 veces. Pero en este caso sería 0,95 multiplicado por sí mismo 10 veces elevado a 10. O sea, y ahí nosotros calcularíamos 0,95 elevado a 10. Nos daría 0,5987. 5987, que nos da la respuesta correcta. Entonces, este ejercicio lo puse sobre todo porque ejercicios en serie siempre tienden a complicar, pero cuando te dicen la palabra independiente, cambia mucho la situación. Entonces, después nos dicen acá, si para aumentar la fiabilidad del sistema electrónico conectan en paralelo otro sistema igual, 10 componentes iguales, que también funcionan independientemente y con la misma probabilidad. Entonces, ¿qué pasa acá? Nos dicen eh, que hay que calcular la fiabilidad. Nosotros sabemos que esta rama de acá, como si la cortáramos acá, tenía una probabilidad fiabilidad del 0,5987. Acá abajo también tenía 0,5987. Es lo mismo, ¿cierto? Es como un copy-paste, un copia y pega. Ya. Yo no puedo sumar esto así como así. Entonces, ¿qué me están pidiendo acá? Que esto tiene que llegar de alguna forma de la A a B. Eso me están preguntando. Entonces, puede pasar por arriba o puede pasar por abajo. Entonces, puede ir por arriba. O sea, voy a anotarlo acá abajo. Digamos que funcione arriba y que funcione, bueno, arriba, abajo. Entonces, la probabilidad de que funcione arriba era 0,5987. Y la probabilidad de que funcione abajo, la probabilidad de que funcione abajo es la misma, 0,5987. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que funcione arriba o abajo. Esa palabra es muy clave porque si ustedes le dicen o, significa unión. Entonces estaría, como pasaba ya a términos probabilísticos, la probabilidad de que funcione arriba o la probabilidad de que funcione abajo. Y ustedes van a los formularios, que justamente no lo tengo acá, pero me sé la fórmula. Sale que para calcular una unión sería, lo voy a anotar aquí, así como eh, la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad, uy, me voy a quedar corto de espacio, espérenme. Ahí sí, la probabilidad de A o B es igual a
la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Entonces, si yo quiero hacer esto acá, sería copiando la fórmula, la probabilidad de que funcione arriba más la probabilidad de que funcione abajo menos la probabilidad de que funcione arriba y abajo. Y como sabemos, esto es eh, independiente. Entonces la intersección va a ser simplemente la multiplicación. Entonces nosotros sabíamos que esto es 0,5987 más 0,5987 menos. En este caso, como era la multiplicación, es como que les diga la probabilidad de que sea arriba por la probabilidad de que funcione abajo. Así sería 0,5987 por 0,5987. Entonces, calculémoslo. Sería este, perdón, 0,5987, bueno, por 2 porque estamos sumando el mismo. No, 5987. ¿Para qué complicarnos? 0,5987 menos, entre paréntesis, 0,5987 por 0,5987. Cerramos y me va a dar que es 0,8389, que si no estoy mal es la respuesta. 0,8389 se aproxima a 0,8390. ¿Por qué no está distinto? Porque, bueno, aquí la aproximación sería aumentar ese en 1. Ahí está. Esa es la diferencia. Como que se aproxima al cuarto decimal. Si calculamos esto nos va a dar 0,89, perdón, 83895. Y ese lo pueden aproximar a 0,8390. Y así ustedes llegan al resultado. O sea, de nuevo, aplicar las fórmulas, como que uno no sabría cómo llegar a aplicarlas, pero lo mismo. Aquí usamos lo de los complementos, usamos la independencia, usamos las formas de unión y usamos intersección. Hay un último ejercicio que siento que es un poquito más complicado. El más complicado, lejos, es el primero. Pero este va más como desde la comprensión. Entonces nos dicen, el último ejercicio también dice, los ejercicios de inspección final de defectos de cierto artículo que salen de una línea de armado indican tres principales defectos: manchado, rayado y astillado. Y nos definen las variables. Entonces, bueno, todavía no. Me dicen, la probabilidad de que un artículo salga manchado es del 0,058. Entonces, voy a ir anotándola aquí mismo para que ustedes vean lo que significa cada cosa. La probabilidad de que sea manchado es del 0,058. La probabilidad de que sea rayado, 0,0335. Probabilidad de manchado, manchado y astillado es igual a 0,0105. Y la probabilidad de astillado y rayado es igual a 0,0095. Me dicen, de los productos con defecto manchado, un 25% están rayados. Entonces aquí volvemos a una condicional. Me dicen, de los que ya están manchados, o sea, la probabilidad de que algo ya esté manchado, y de los productos manchados, ¿cuáles son rayados? Un 25. O sea, me están poniendo la condición de que ya está manchado. Y me dicen, un 1,5% de los artículos solo presentan defecto de astillado. Eso lo voy a dejar por último porque tiene una trampa. Y dice, la probabilidad de que un artículo salga con los tres defectos principales es del 0,07. ¿Cuáles son los tres defectos principales? Manchado, rayado, astillado. Entonces, que tenga los tres significa que es la probabilidad de eh, manchado y rayado y astillado es igual a 0,007. Ya. Me falta este, me dice, un 1,5% de los artículos solo presentan defectos de astillado. El error común que podría tener uno y que he visto mucho, ay,
Haciendo con el verde, es decir, que esta es la probabilidad de A. Pero no, no es la probabilidad porque la probabilidad de A. Por eso yo siento que el diagrama de Venn es lo más útil acá. Lo que les quiero mostrar. Uy, aquí, así. Entonces tenemos tres eventos. Perdón si no me queda muy simétrico. Se supone que es parecido. Pero bueno, ese es manchado, rayado y astillado. Si yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de A? La probabilidad de A es todo esto. Toda esta pelotita. Como es todo esto, igual incluye lo que es la probabilidad de, esto es A y R, A y M, y justo aquí al medio está la intersección triple. Entonces cuando me dicen que es solo astillado, me están pidiendo la parte que es solo A. ¿Y cuál es solo A y no tiene nada más? Esta que es aquí, así. ¿Y cómo yo anotaría eso? Algo que sea la probabilidad de A y no sea de R. Cuando les digo no, complemento. Y que no sea M. Entonces, cuando me dicen que solo sea de algo, sería con los intersectando con los complementos de los otros. Entonces, el último dato que me llevo acá sería la probabilidad de A y R complemento y M complemento. O sea, esto sería un 1,5 que sería 0,0015 o así, si no estoy mal. Ahí sí, 0,15. Entonces me dicen, ¿qué porcentaje de artículos salen con al menos un defecto principal? Cuando ustedes le dicen al menos, al tiene una palabra clave, cuando es al menos es que tenga uno, tenga dos o tenga tres. O sea, puede tener uno de los tres, puede tener dos entre los tres o puede tener los tres. ¿Qué significa eso? Que puede tener el efecto de manchado o rayado o astillado. Se me están pidiendo la probabilidad de la unión. Entonces, lo que hay que hacer es calcular la probabilidad de la unión. Y para eso, el formulario que ustedes tienen de prueba, yo recomiendo siempre estar con los formularios al lado. Pero justamente por los diagramas también yo me sé estas fórmulas. Pero la probabilidad de esto, la probabilidad de una intersección triple, lo voy a anotar con rojo así como o con rosa, para que tengamos como eh, la fórmula de referencia, la probabilidad de A y B y C es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la probabilidad de A y B menos la probabilidad de A y C menos la probabilidad de B y C más la intersección triple que sería A y B y C. Ya, ¿por qué pasa esto? Y en esto me quiero detener un poquito, perdón si me alargo, pero como que para que les sirva. ¿Por qué sirve tanto el diagrama de Venn, creo yo? Porque sirve para entender estas fórmulas y en el caso de que ustedes no sepan de dónde vienen, no entiendan el por qué, eh, esto está mal. Esto es O, O. Entonces, ¿qué sería que ocurra esto? Significa que puede ocurrir todo, que puede ocurrir absolutamente todo. O sea, que de alguna forma ocurra cualquiera de estos tres. Si a mí me estuvieran preguntando qué porcentaje de artículos salen con los tres defectos, sería justamente solamente aquí al medio, que sería la intersección triple. Ahora si me dicen cuál es la probabilidad de que tenga un defecto de manchado y astillado, sería justamente eso que está ahí. Entonces nosotros con el diagrama de Venn tenemos que ir jugando. Entonces, si yo quiero ir calculando todo, lo primero que se hace acá, si se dan cuenta, le voy a borrar las letras aquí por ahora. Voy a ponerle B y C, como para que juguemos con la fórmula. Dice la probabilidad de A es todo eso. Entonces pintamos eso una vez. La probabilidad de C, o sea, de B, perdón, es todo esto.
Y la probabilidad de C es todo esto. Entonces yo estoy sumando esto. Si se dan cuenta, yo pinté dos veces todas las intersecciones. O sea, yo pasé por dos veces por acá, pinté aquí amarillo y verde, aquí pinté amarillo y rosado, y aquí pinté rosado y verde. Entonces, ¿qué se hace? Restarle las intersecciones, que es como que yo les haga. Esto es complicado, yo cuando lo explicaba era más o menos eh, como que lo iba borrando. Entonces, como en la pizarra es más sencillo, pero bueno. Si ustedes lo van haciendo acá, sería borrarle primero. Se resta A y B que estaba contado dos veces, entonces quedaría como algo así. Entonces ahora se está contando solamente una vez. Después se borró A y C, entonces te queda todo lo que está aquí. Y después se borró B y C, que es todo lo que está aquí. ¿Qué pasa con esto? Que yo al borrar todo esto, y si pueden hacerlo en sus cuadernos, donde quieran, que puede sonar súper infantil, y yo lo entiendo, pero siento que es la forma más sencilla de comprender lo que es como con color y todo. Al borrar yo todas esas intersecciones me va a quedar un espacio vacío al medio. Y ese espacio vacío al medio es la intersección triple. Y para hacer esa corrección, uno termina sumándole esa intersección. De esa forma yo ahora estoy construyendo todo. Y así es como se arman las fórmulas de probabilidad. O sea, deben tener una demostración más compleja detrás, pero con diagrama de Venn queda mucho más sencillo de verlo así. Siento yo que es la forma más práctica. Entonces, ahora llevémoslo a nuestro ejercicio para poder desarrollarlo. Entonces, ahora este era R y M. Y tengo que todo. Entonces, la probabilidad de M o R o A va a ser la probabilidad de M más la probabilidad de R más la probabilidad de A menos la probabilidad de M y R menos la probabilidad de M y A menos la probabilidad de R y A más la probabilidad de la intersección triple, que era M y R y A. Entonces, ¿qué datos tenemos nosotros? Tenemos que la probabilidad de que sea manchado es 0,058. Voy a ir anotando aquí abajo. Sí, la probabilidad de M es 0,058. Tenemos que la probabilidad de que sea rayado es 0,0335. 335. La probabilidad de que esté astillado no la tenemos, porque tenemos la probabilidad de que solo esté astillado. Entonces, la probabilidad de que esté astillado lo voy a bajar todavía así, porque no la tenemos. Tenemos la probabilidad de. Después nos dicen menos la probabilidad de M y R, que no la tenemos todavía. M y R. Menos la probabilidad de M y A, que la tenemos. Dice manchado y astillado es 0,0105. 0,0105. Y la de R y A la tenemos también, que es 0,0095. 0,0095. Más la de la intersección triple, que nosotros sabíamos que era 0,007. 007. Entonces, tenemos dos incógnitas, la probabilidad de A y la probabilidad de M y R, que nos faltan para calcular la respuesta final. Entonces, la probabilidad, vamos primero con la de M y R. ¿Con qué datos? ¿Qué datos yo no usé en este caso? No usé estos dos de acá. Y si se acuerdan, con la condicional, yo tengo que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A y B partido de la probabilidad de B. Entonces, si yo lo planteara acá así, la probabilidad de R dado M es igual a la probabilidad de R y M partido de la probabilidad de M. ¿Y qué estoy buscando yo? La probabilidad de M y R, que es lo mismo que decirles la probabilidad de R y M. Entonces, ¿cómo se calcularía en este caso? Ustedes hacen el despeje que hicimos en los mismos ejemplos anteriores, que me quedaría que la probabilidad de R no, M por la probabilidad de M sería igual a la probabilidad de R y M. Entonces lo calculamos. Que sería en este caso, nos daban que era 0,25 por la probabilidad de M que era
0,058 nos va a dar la probabilidad. Bueno, lo de aquí para poder bajarlo abajo, para ver los datos. Entonces, lo traigo aquí para acá y eso nos va a dar que es 0,25 por 0,058, 0,145. Esa es la probabilidad de MR. Entonces, aquí entre medio, le voy a borrar ese y me va a quedar 0,0145. La probabilidad de A. Este es un poquito más enredado, pero aquí lo quiero mostrar con el diagrama de Venn que tenemos aquí arriba. Entonces, nos dicen que nosotros tenemos la probabilidad de que solo sea A, ¿cierto? Entonces tenemos la probabilidad de que solo sea A, todo este pedacito. ¿Qué me falta a mí para armar la probabilidad de A? Entonces, ¿qué tengo yo para armar la probabilidad de A? Primero le sumamos la probabilidad de que solo sea A, que es lo que tenemos ahí. R y C, M y C. Es como ir construyendo algo. Después le podemos sumar las intersecciones de los lados. Le podemos sumar la intersección con M y la intersección con R. Y si se dan cuenta, de nuevo estoy contando dos veces la intersección triple. Entonces hay que hacer un ajuste después. Entonces sería más la probabilidad de M y A más la probabilidad de R y A menos la intersección triple M y R y A. Como para hacer esa corrección de que me quede simplemente así. Entonces así yo armaría la probabilidad de A. Suena enredado, pero al final es ir armándolo. Entonces me daría, la probabilidad de A sería 0,015 más M y A. Nosotros habíamos dicho que era 0,0105 más la probabilidad de R y A era 0,0095 más, o sea, perdón, menos la intersección triple que es 0,007. Así, nosotros venimos acá, calculamos ahora la probabilidad, sería 0,015 más 0,0105 más 0,0095 menos 0,007. Nos va a dar que la probabilidad de A es igual a 0,028. Probabilidad de A es igual a 0,028. Entonces, reemplazamos el último dato. Reemplazamos aquí. 0,028. Obviamente la prueba hay que ser un poco más ordenado, pero como para ir entendiendo. Entonces, metemos todos estos datos a la calculadora. Yo les recomiendo meterlos todos a la calculadora y no complicarse la vida. Sería 0,058 más 0,0335 más 0,028, que es el que acabamos de calcular. Ahora, menos 0,0145 menos 0,0105 menos 0,0095 más 0,007. Nos da 0,092 y la pregunta nos decía ¿qué porcentaje? Entonces para calcular un porcentaje sería multiplicarlo por 100. Nos daría 9,2, que era la respuesta final. Entonces esto nos va a dar, lo voy a dejar anotado aquí. Eso nos da 0,092 y eso por 100 con el porcentaje nos va a dar 9,2%. Y es un ejercicio bastante complejo de probabilidad, que se los quería dejar grabado y todo eso. Cualquier duda que tengan, pregúntenme. Y eso. A ver si nos veremos el viernes. Que estén bien.